Antes de poder empezar a programar, propiamente dicho, tenemos que configurar el entorno en el cual nosotros vamos a trabajar. Y por entorno nos referimos no solamente al sistema operativo que nosotros utilizamos, sino también a las herramientas que necesitamos para programar. Pero existe un pequeño problema y es que las computadoras en realidad entienden solamente el lenguaje binario, ¿sí? Habrán escuchado varias veces acerca del lenguaje binario, en el cual la información de muy bajo nivel se representa con ceros y unos. Y el problema es que para nosotros es un lenguaje difícil de comprender, ya que es muy distinto a cómo nosotros nos comunicamos. Para ello nosotros tenemos que utilizar un lenguaje de programación que haga la suerte de traductor entre nuestro lenguaje humano y el lenguaje binario de las computadoras. Ahora existen miles de lenguajes de programación que podríamos utilizar, pero nosotros estaremos utilizando Python. Python es un lenguaje extremadamente flexible y que nos permite hacer muchas cosas con él. Por ello no solamente podemos programar programas de sistema o desarrollar interfaces gráficas, sino también, ¿por qué no?, desarrollar páginas y aplicaciones web, incursionar en la administración de sistemas o en tópicos tan nuevos y tan emocionantes como la inteligencia artificial y la investigación científica, solamente por nombrar algunos. Así que Python va a ser un lenguaje más que adecuado para comenzar en esta aventura en la cual nos estamos embarcando. Pero no solamente necesitaremos el lenguaje de programación, también necesitamos un software, una aplicación que nos permita escribir el código. Los programadores contamos con los IDEs, que son entornos de desarrollo integrado, es decir, una serie de herramientas que a los programadores nos permiten escribir código, evaluar el mismo, probar los distintos casos en los cuales se va a ejecutar el código, corregir errores y un montón de otras tareas que nosotros necesitamos realizar. El IDE que nosotros estaremos utilizando se llama PyCharm, ya estaremos hablando un poco más acerca del mismo, pero de momento empecemos con la instalación de estas herramientas. Lo primero que haremos entonces es abrir nuestro navegador web, pueden utilizar cualquiera de ellos, yo estaré utilizando Google Chrome. Entonces vamos a dirigirnos a la página oficial de Python, que es python.org. Muy bien, esta es la página oficial de Python. Y al inicio entonces vamos a ir a la zona de descargas, ¿sí? Y vamos a ver de que la última versión de Python es la 3.8.5. Aquí tenemos todas las versiones anteriores de Python. Entonces procedamos a la descarga, hacemos clic aquí en descarga Python. Bien, y vamos a esperar entonces a que finalice la descarga. Mientras tanto vamos a ir a la página de JetBrains, que es el fabricante de PyCharm. Bien, JetBrains es una empresa radicada en Europa que se dedica a realizar IDEs o software para programadores, no solamente para Python, sino para distintos lenguajes. Entonces tenemos aquí la página de JetBrains. Vamos a ir aquí a Tools, Herramientas, y aquí tenemos PyCharm, que es el IDE que nosotros necesitamos. Así que hacemos clic allí. Bien, aquí está la página de PyCharm. Van a ver de que abajo aparecen todas las características de este editor. Vamos a ir simplemente a la sección de descargas nuevamente. Tenemos entonces dos opciones. Tenemos la versión profesional o la versión comunitaria. La profesional incluye muchas herramientas para campos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos desarrollo científico y desarrollo web. Nosotros de momento no estaremos realizando ninguna de esas tareas. De paso, es un software de pago que tiene una prueba gratis. Así que estaremos usando esta versión que es gratuita y de código abierto para ejecutar código. Entonces iremos a las descargas. Y también esperaremos entonces a que finalice PyCharm. Vamos a aprovechar entonces que ha terminado la descarga de Python y vamos a ejecutar entonces el instalador. Muy bien, vamos a cerrar aquí. Y vamos a ejecutar entonces el instalador. Bien, esta es la ventana de instalación entonces de Python en Windows, ¿sí? Podemos instalar con las configuraciones por defecto o podemos nosotros personalizar la instalación. Antes de continuar,
Esta opción la voy a destildar, pero ustedes pueden dejarla para que instale en todos los usuarios. Pero la que sí o sí deberían tildar es esta opción, que añade esta instalación de Python a la variable path, que es una variable de sistema que nos permite a nosotros ejecutar distintos programas, distintos lenguajes. Entonces, por favor, no se olviden de tildar esta opción. Y vamos a proceder entonces con la opción personalizada, ¿sí? Aquí tenemos todas las herramientas de Python que se van a instalar, ¿sí? Vamos a necesitarlas todas, así que vamos a siguiente. Aquí tenemos algunas opciones avanzadas para instalar Python. Bien, todas estas opciones las voy a dejar por defecto como están marcadas. Lo que ustedes podrían llegar a cambiar, si así lo desean, es la ruta de instalación del lenguaje, ¿sí? Van a ver de que no se instala, por ejemplo, en los archivos de programa como la mayoría de las aplicaciones que nosotros instalamos, sino que se va a instalar en una subcarpeta de mi usuario, ¿sí? Yo de momento lo dejaré así, pero si ustedes lo quieren cambiar, pueden hacerlo y vamos a proceder a instalar. Una vez que termina la instalación, entonces vamos a proceder a cerrar la ventana, simplemente, y proseguimos con la instalación de PyCharm. Bien, abrimos el instalador. Bien, entonces damos clic aquí a siguiente, podemos cambiar la ruta en la cual se va a instalar el software. Si ustedes quieren cambiarlo pueden hacerlo aquí, vamos a hacer clic en siguiente. Nos permite algunas opciones, por ejemplo crear un atajo en el escritorio, yo no lo voy a hacer. Podemos crear la asociación de los archivos de Python con este programa, así cada vez que Windows ve un archivo con extensión .py y damos doble clic lo va a abrir con este programa, tampoco lo voy a hacer. Y esta opción de añadir el directorio en el cual se instala el programa a la variable path de sistema, sí lo voy a tildar. Fíjense nomás de que van a necesitar reiniciar la computadora o la sesión luego de hacerlo. Vamos a hacer clic entonces en siguiente, aquí a instalar, y vamos a esperar a que termine entonces el instalador. Una vez finalizada y como hemos tildado la opción de añadir la instalación de PyCharm a la variable path, nos va a pedir que nosotros reiniciemos el sistema. De momento voy a dejar tildada la opción para reiniciar manualmente luego y vamos a hacer clic en finalizar. El siguiente paso será comprobar si la instalación de Python ha sido exitosa y para ello vamos a utilizar la consola de nuestro sistema operativo. En Windows podemos tipear aquí consola o símbolo de sistema o si no las letras CMD. Presionamos Enter y abrimos la consola del sistema. Y lo primero que vamos a comprobar es la versión de Python. Podemos utilizar el comando Python. Ponemos un espacio en blanco, dos guiones y escribimos versión. ¿Sí? Los dos guiones pegados a la palabra versión y presionamos Enter. Y vamos a ver en que entonces tenemos impresa en la pantalla la versión de Python instalada, que es la 3.8.5. Lo otro que podríamos hacer es escribir en la consola el comando Python. Presionamos Enter. Y nos abre la consola interactiva de Python en la cual podemos escribir código de Python. Podemos utilizarlo, por ejemplo, como una calculadora, ¿sí? Si yo escribiera aquí 1 más 5 y presiono Enter, vamos a ver de que Python va a evaluar esta expresión que acabo de escribir y nos devuelve 6, ¿sí? Bien, podemos salir aquí escribiendo exit, abriendo y cerrando paréntesis, o si no, con control y Z. Voy a cerrar de momento la consola. Lo otro importante es que aquí en el menú inicio vamos a ver que se nos agregaron un par de elementos. Entre ellos tenemos la documentación, luego tenemos el lenguaje propiamente dicho, la consola de lenguaje, y por último tenemos un intérprete que es similar al que nosotros utilizamos, ¿sí? Si presionamos en la opción idle Python, nos va a abrir entonces esta pequeña herramienta que viene instalada por defecto con el lenguaje, ¿sí? Es lo mismo entonces que vimos recién en la consola, solamente que podemos utilizarlo aquí para desarrollar nuestro código. Obviamente para ello nosotros nos hemos instalado un IDE que vamos a pasar a configurar a continuación, pero todos estos pasos a nosotros nos muestran de que Python se ha instalado y funciona correctamente en nuestro sistema. Pasemos entonces a configurar PyCharm. Vamos a abrirlo de cualquier forma, podemos buscar aquí bajo la opción JetBrains, PyCharm, o simplemente buscarlo en la barra.
Lo primero que vamos a ver es la política de privacidad de JetBrains. ¿Sí? Podemos tildar esto para confirmar que aceptamos esta política y continuamos. Luego tenemos aquí la opción de compartir datos con JetBrains. Podemos enviar a estadísticas anónimas para ayudar a mejorar el software o simplemente no enviarlos. Eso depende de ustedes. Yo voy a presionar la opción para no enviar y se nos va a abrir entonces la pantalla de PyCharm con algunas configuraciones adicionales que podemos hacer. Lo primero es elegir cuál es el tema que vamos a utilizar. En la programación y en la mayoría de los IDEs, muchos desarrolladores prefieren un tema oscuro, con un fondo de pantalla oscuro y con letras coloreadas de distinto color. Otros prefieren un fondo de pantalla claro. Van a ver de que este tema Light, ¿sí? Si lo presiono me va a mostrar una vista previa de ese tema y podemos configurarlo si lo deseamos así. Yo voy a elegir el siguiente tema, el tema que estaba seleccionado por defecto, que se llama Darkula. De todas formas, si ustedes quieren cambiar esto más adelante, pueden hacerlo, así que no se preocupen. Vamos a ir a siguiente. Luego podemos bajar e instalar algunos plugins adicionales. En este caso nos muestra un plugin para configurar nuestro editor con la misma configuración que otro editor clásico que se llama Vim. Luego tenemos un plugin para codificar en el lenguaje R. Y luego tenemos un set de herramientas para trabajar con los servicios web de Amazon. No vamos a necesitar ninguno de estos plugins, así que vamos a hacer clic en siguiente. Y esta es la pantalla por defecto de PyCharm. Bien, antes de comenzar un proyecto nuevo y probar ejecutar código en Python, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a configuración, ¿sí? Y vamos a configurar algunas cuestiones básicas. Entonces hacemos clic en la opción y vamos a ir a Settings. Y aquí tenemos todas las características de nuestro editor de código que nosotros podemos modificar. Aquí tenemos, por ejemplo, los temas. Tenemos instalados 3 temas por defecto. Uno de ellos es el tema claro de IntelliJ, otro es el tema claro de Windows 10. Luego tenemos Darkula, el que tenemos seleccionado actualmente, y un tema de alto contraste. Entonces podemos aquí seleccionar el tema. Yo simplemente voy a dejar este tema seleccionado, el de Darkula. Bien, podemos cambiar la fuente, el tipo de fuente y también el tamaño. Por ejemplo, si seleccionase este y un tamaño 14 y doy clic a OK. Fíjense que ahora mi editor tiene ese tema, mejor dicho, esa fuente configurada. Obviamente no es muy recomendable usar este tipo de fuentes que son así bastante pintorescas. Entonces voy a dejar el tema por defecto que es Segoe UI. Y por cuestiones de este tutorial vamos a dejarlo en tamaño 14, no hay ningún problema. Pero ustedes pueden configurarlo con un tamaño menor o un tamaño mayor, eso ya depende de ustedes. Así que voy a hacer clic aquí en OK y vamos a volver a Segoe. Pero lo que sí quiero que nos fijemos, aparte del menú de apariencia en el cual pueden configurar todo, inclusive los colores, las notificaciones, vamos a ir aquí al intérprete de Python. Entonces vamos a seleccionar aquí esta opción y aquí nosotros configuramos cuál es el intérprete que nosotros queremos utilizar para ejecutar nuestros archivos de Python. Cuando nosotros instalamos el lenguaje, este venía junto con un intérprete y el intérprete es justamente la parte del lenguaje que se encarga de traducir el código de Python al código de más bajo nivel, parecido al código binario que la computadora entiende. Van a ver que por defecto no tengo seleccionado ningún intérprete, entonces tenemos que configurar uno. Vamos a hacer clic aquí en el icono del engranaje y vamos a hacer clic en añadir. Aquí tenemos la opción entonces de agregar un intérprete de distintos tipos. Vamos a seleccionar intérprete de sistema y aquí nos muestra que detecta actualmente dónde está el intérprete que nosotros instalamos, ¿sí? Que es este. Entonces vamos a dar clic en OK. Y PyCharm entonces va a añadir ese intérprete a su configuración. Y una configuración más que yo voy a cambiar para que en el tutorial se vea mucho mejor es en la opción de editor voy a cambiar la fuente. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver enseguida. Aquí tenemos la vista previa de cómo se va a ver nuestra fuente en el editor. Tenemos el tipo de fuente.
todos los productos de JetBrains a partir del 2020 vienen con una fuente incorporada que se llama JetBrains Mono. Luego podemos utilizar otras como FireCode o podemos utilizar Monospace, ¿sí? Esto ya es una cuestión personal. Van a ver que el número de fuentes está limitado porque estas fuentes fueron hechas específicamente para codificar. Así que vamos a dejar en JetBrains Mono y voy a incrementar el tamaño a 15 o mejor a 16. Con 15 creo que está bien. Podemos cambiar el espacio que hay entre letras, ¿sí? Si saco esto entre 1 y 2 van a ver de que hay una diferencia bastante más grande, ¿sí? Es la diferencia que hay entre los distintos renglones. Y con eso estaríamos bien para continuar con este tutorial. Así que voy a hacer clic en aplicar y en OK. Y ahora sí vamos a crear un proyecto nuevo. La próxima vez que ustedes abran PyCharm, les van a aparecer aquí al costado, a margen izquierdo también, todos los proyectos que ustedes crearon recientemente con la herramienta. Como no tenemos ninguno, tenemos que crear un proyecto nuevo. Lo primero es definir en qué lugar de nuestro sistema operativo vamos a guardar nuestros proyectos. Por defecto va a intentar crear en nuestra carpeta de usuario una carpeta de proyectos de PyCharm. A mí lo que me gusta hacer es crear una sola carpeta en la cual yo tenga todos mis proyectos. Entonces nuevamente voy a ir aquí a mi usuario. Y en lugar de crear una carpeta dentro de mi usuario que se llame PyCharm Projects, primero voy a crear una carpeta nueva que se llame simplemente Proyectos. Entonces más adelante, si quiero programar con otra herramienta, voy a volcar todo aquí adentro. Y ahora sí voy a crear una carpeta dedicada para estos tutoriales. Entonces lo voy a llamar simplemente Python-básico. Y voy a seleccionar esta carpeta. Bien, está seleccionada la carpeta. Ahora sí voy a agregar una barra. Puede ser esta barra o la barra invertida, cualquiera sirve. Y vamos a agregarle un nombre a nuestro proyecto. Entonces este proyecto va a ser introducción. Muy bien. Luego tenemos que seleccionar el intérprete. Nosotros ya creamos un intérprete, así que seleccionamos aquí intérprete existente, Python 3.8. Y esta última opción nos permite crear un archivo principal. De momento la vamos a destildar porque no lo necesitamos. Esta opción generalmente es bastante útil cuando nosotros tenemos un proyecto más grande y necesitamos un archivo principal desde el cual ejecutar todos los otros archivos. Así que vamos a crear. Y ahora PyCharm va a cargar. Van a ver de que siempre que el editor se abre, pasa por unos segundos en los cuales tiene que configurar el espacio de trabajo. Entonces es bastante prudente dejarlo que configure, que haga todas las configuraciones adicionales. Nos va a mostrar el tip del día de cómo utilizar PyCharm. Voy a seleccionar esta opción que dice no mostrar más los tips y vamos a cerrar. Bien, maximizamos. Van a ver que aquí tenemos al margen inferior derecho, tenemos una especie de log de eventos en el cual PyCharm va a mostrarnos todas las configuraciones que está realizando actualmente. Es bastante prudente dejar que PyCharm termine de realizar estas tareas de fondo antes de programar, así que una vez que terminen estas tareas, continuamos con lo siguiente. Perfecto, ya terminó de realizar sus tareas de fondo. Así que vamos a pasar a explicar brevemente las partes de nuestro editor de código. Primeramente tenemos en el margen izquierdo el explorador del proyecto, en el cual tenemos todas nuestras carpetas de nuestro proyecto actual. Aquí podemos cambiar la vista entre el proyecto en general, luego tenemos solamente los archivos del proyecto, así es como se ven en nuestro sistema. Vamos a volver a cambiar. Luego tenemos el explorador de problemas, si el proyecto tiene algún problema. Actualmente ningún archivo está marcado de esa forma. Podemos abrir archivos y si no podemos utilizar la consola. La vista de proyecto por defecto es la mejor, ¿sí? Ahí tenemos seleccionada entonces nuestra carpeta, la carpeta de introducción, ¿sí? Que sería esta carpeta aquí. Y también tenemos algunas librerías externas que están marcadas aquí, ¿sí? Todas estas librerías son librerías de Python,
librerías que nosotros podemos utilizar a través del desarrollo de nuestra aplicación, pero son agregadas por el mismo lenguaje y nos permiten, por ejemplo, utilizar librerías de email, librerías para trabajar con páginas web y así sucesivamente, ¿sí? De esto no hay que preocuparse mucho, así que a mí me gusta tener colapsada la vista haciendo clic en la flecha y trabajando solamente con la carpeta de nuestro proyecto. Muy bien. Abajo tenemos, aquí en esta zona, tenemos varias herramientas. Por ejemplo, tenemos aquí una terminal, ¿sí? Que es la misma que nosotros utilizamos en nuestro sistema operativo. Entonces nos permite tener a nosotros la opción de abrir una terminal en lugar de buscarla aquí en el sistema operativo. Y esa es otra de las ventajas de utilizar un IDE, de que tiene varias de las herramientas externas incorporadas. Y también tenemos aquí una consola de Python, aquí abajo, ¿sí? En la cual nosotros podemos utilizar la misma consola que nos provee el lenguaje dentro de nuestro IDE. Muy bien. Luego tenemos la zona de editor de código, que es todo lo que vemos en el centro hasta nuestro margen derecho. Aquí se van a ver todos nuestros archivos y aquí nosotros también vamos a poder editar nuestro código. Van a ver también de que cuando yo selecciono un elemento, ¿sí? Voy a cambiar la selección. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí esta carpeta, ¿sí? Cuando selecciono, arriba del explorador de proyecto tenemos una vista que nos muestra dónde se encuentra en nuestro sistema operativo la ruta del elemento seleccionado. En este caso la carpeta live, ¿sí? Que es seleccionado, se encuentra en esta ruta aquí, ¿sí? En C, dentro de la carpeta de usuarios, nuestro usuario, AppData, local, programs Python, Python 3.8 y la carpeta live. Entonces, si en algún momento nos olvidamos dónde está nuestro proyecto, es muy sencillo verlo aquí arriba. Y luego tenemos el menú que nos permite realizar muchas actividades de programación. Vamos a estar viendo simplemente alguna de ellas. Bien, vamos a hacer nuestro primer ejemplo entonces. Selecciono la carpeta de nuestro proyecto, hago clic derecho encima de ella y voy a seleccionar la opción New, Python File. O la otra forma de hacerlo es seleccionando también esta carpeta, yendo al menú File, New. Bien. Nos va a pedir que seleccionemos qué tipo de archivo queremos crear nosotros. Siempre que trabajamos con Python vamos a seleccionar Python File, un archivo de Python. Y de estos tres subtipos de archivos siempre vamos a seleccionar Python File, ¿sí? Los demás son archivos de Python especiales para otras tareas que no vamos a estar viendo. Tenemos que darle un nombre, así que podemos elegir, por ejemplo, inicio.py. Si no le doy la extensión al archivo y escribo solamente el nombre, al dar Enter, de todas formas, le va a agregar la extensión .py, que es la extensión de todos los archivos de Python. Presiono Enter y PyCharm va a proceder a crear el archivo y ahí está. Ese es nuestro archivo de Python. Van a ver que en el explorador de archivos se me abre una pestaña y esa pestaña me permite controlar cuál es justamente el archivo que está abierto. Y al margen izquierdo del explorador de archivo van a ver que se me marcó un 1 y esto marca que esta es la primera línea de código y entonces puedo ingresar mi primera línea de código en Python. Entonces ahora lo que voy a hacer es escribir una función de Python que se llama print. Bien. Y dentro de los paréntesis vamos a abrir dobles comillas, comillas dobles, y vamos a escribir programando con Python. Es una pequeña frase que nosotros escribimos aquí. No nos preocupemos mucho, vamos a ejecutar ahora este archivo. Hay dos formas de hacerlo. Puedo hacer clic derecho y se me habilita esta opción que dice Run Inicio, que es la opción para ejecutar y tiene una flechita verde. A ver si alcanzamos a ver ahí. Perfecto, Run Inicio. O si no, lo que podemos hacer es, vamos al menú y tenemos aquí abajo entonces también la opción de Run. Luego tenemos un atajo también que es Alt mayús F10 que podemos utilizar si queremos. A mí me gusta dar clic derecho y simplemente utilizar la opción que tenemos aquí
a mano. Entonces van a ver que se nos abre una opción que no vimos hoy, aquí abajo, que es la opción para ejecutar, ¿sí? Esta opción número 4. Y tenemos aquí el resultado de haber ejecutado nuestro archivo, ¿sí? Se imprimió la frase que nosotros mostramos arriba entre comillas dobles. Por último, tenemos este mensaje que dice: el proceso ha finalizado con un código de salida 0. El código de salida 0 es una convención utilizada para demostrar de que un programa ha finalizado sin ningún error, o sea que ha finalizado de forma exitosa. Para cerrar, lo que voy a hacer entonces es cerrar aquí esta pestaña que está aquí. Bien, la cierro y tenemos entonces nuestro programa, nuestro primer programa con Python que ha finalizado correctamente. Y ahora sí podemos continuar aprendiendo cuáles son los tipos de datos con los cuales Python me permite trabajar.